1. Entonces, vamos a hablar de integración trigonométrica. De funciones trigonométricas. Lo voy a escribir. Que es diferente de integración por sustitución trigonométrica. En este caso, vamos a integrar funciones del siguiente tipo. Vamos a integrar funciones de la forma seno a la n de x por coseno a la m de x de x. Vamos a distinguir varios casos. Primer caso. Tenemos una integral de este tipo, entonces, si n o m son impares, cualquiera de las dos, si n o m más bien es impar, vamos a suponer, ¿verdad? Suponemos, por ejemplo, que n lo es. Entonces, escribimos n como 2k más 1, ¿verdad? Como un número par más 1. Y lo que hacemos, aplicando la identidad seno cuadrado de x más coseno cuadrado igual a 1, hacemos un despeje y ya sea que escribamos seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado o coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado, aplicamos cualquiera de esas sustituciones y hacemos un cambio de variable en donde para con u igual a seno de x y aquí con u igual a coseno de x. Vamos a escribir un ejemplo. Ejemplos. Vamos a integrar coseno a la 7 de x por seno a la quinta x de x. En este caso, ambas potencias son iguales, son impares. Entonces, podríamos hacer la sustitución en cualquiera de las dos. Pero vamos a elegir alguna. Por ejemplo, 7 lo podemos expresar como 2 por 3 más 1, ¿cierto? Entonces,
esta integral la podremos escribir como coseno al cuadrado de x y luego al cubo por coseno de x por seno a la quinta de x de x. Noten ustedes que aquí, ¿verdad? Tendríamos coseno cuadrado al cubo, esto es coseno a la sexta, por coseno de x ya da coseno a la séptima. Siempre vamos a descomponerlo de esta manera. Coseno al cuadrado para después poder utilizar esta identidad trigonométrica y eso al cubo. Maestra, una pregunta, ¿es indistinto qué término separemos? O sea, en este caso puede haber sido el 7 o el 5. Sí, porque ambos son pares. En este caso es indistinto. Si, por ejemplo, en vez de seno a la quinta hubiéramos tenido seno a la cuarta, ahí sí, ¿verdad? La posibilidad es única. Tomaríamos la potencia 7. Ok. Bueno, entonces, en este caso, la sustitución que voy a hacer es la de coseno al cuadrado. ¿Por qué? Porque un factor, quedó un factor que fue el que vino de el 1 que quedó aquí expresado para factorizar, más bien para reescribir el 7 como un número par más 1, ¿sí? Es el que va a formar parte de la diferencial. Noten ustedes que si sustituyo coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado de x por, voy a cambiar el orden, por seno a la quinta de x por coseno de x de x. Entonces, tengo una integral en donde estos factores todos dependen de seno de x y como la derivada de seno es coseno, puedo definir entonces la variable u como seno de x y entonces la diferencial de u va a ser la derivada de u por la diferencial de x. De tal forma que la última integral la podemos reescribir como 1 menos u al cuadrado, y aquí me faltó el cubo. 1 menos u al cuadrado al cubo por u a la quinta diferencial de u. Y esta última integral podríamos hacer aquí otro cambio de variable, pero a lo mejor es hasta más confuso. Lo que voy a hacer es que como la potencia no es muy grande, voy a desarrollar ese binomio al cubo, que sería 1 al cubo menos 1 menos 3 veces 1 al cuadrado por u al cuadrado más 3 veces por 1 por u al cuadrado menos u al cuadrado al cubo, que sería u a la sexta, por u a la quinta de u. Multiplico y quedaría u a la quinta menos 3 u a la séptima más 3 u a la 9 menos u a la 11, diferencial de u, y ahora integramos. Quedaría
u a la sexta sobre 6 menos 3u a la 8 sobre 8 más 3u a la 10 sobre 10 menos u a la 12 sobre 12, como en este caso la integral es indefinida, más una constante de integración, y finalmente regresamos a la variable original. Ya lo voy a escribir como conclusión, por lo tanto, la integral de coseno a la 7 de x por seno a la quinta de x va a ser igual a, voy a sustituir, en vez de u, voy a tomar seno de x. Entonces quedaría seno a la sexta sobre 6 menos 3 octavos y ese sería el resultado de esa primera integral. A ver, ahora vamos a resolver la misma integral, pero como en este caso tanto la potencia de seno como coseno son impares, para determinar qué nos conviene más, si elegir el exponente más alto o el más bajo. El 5 lo podemos expresar como 2 por 2 más 1. Entonces, esa integral queda como coseno a la 7 de x por seno al cuadrado de x al cuadrado por seno de x de x. El siguiente paso sería sustituir seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado, seno de x, de x. Y en este caso, el cambio de variable que se propone es u, es coseno de x, entonces diferencial de u es menos seno de x de x. Tomo un signo menos dentro de la integral y saco un factor menos 1 en la integral. Y entonces lo reescribimos ya con el cambio de variable como menos la integral de u a la 7 por 1 menos u al cuadrado diferencial de u. Ahora aquí lo que tengo que desarrollar es un binomio al cuadrado. Tendría menos la integral de u a la 7 por 1 al cuadrado menos 2 veces 1 por u al cuadrado más u al cuadrado diferencial de u. Efectuamos los productos dentro de la integral y quedaría u a la 7 menos 2u a la 9 más u a la 11 diferencial de u. Integramos y quedaría menos u a la 8 sobre 8 menos 2u a la 10 sobre 10 más u a la 12 sobre 12 más una constante de integración. Y por lo tanto, esta integral haciendo el cambio de u a coseno, porque en este caso
U era coseno, coseno a la 8 de x entre 8 menos 2 décimos es lo mismo que un quinto, coseno a la 10 de x sobre 5 más coseno a la 12 de x sobre 12 más una constante de integración. Entonces, tenemos una solución para esta integral en términos de la función seno y otra solución en términos de coseno. Y podríamos concluir, ¿verdad? También una equivalencia entre esta expresión en términos de seno y el resultado de la segunda integral que está en términos de coseno. Son equivalentes las soluciones, pero en este caso, si elegimos el menor de los exponentes, desarrollamos un binomio de menor grado. Siguiente ejercicio. Seno a la quinta de x de x. En este caso, el integrando es una potencia impar de seno. Entonces, ese 5 lo descomponemos como 2 por 2 más 1. De tal forma que seno a la quinta queda escrito como seno al cuadrado de x al cuadrado por seno de x diferencial de x. Y seno cuadrado lo sustituimos por 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado seno de x de x. Después proponemos el cambio de u como coseno de x y la diferencial de u como menos seno de x diferencial de x. Para completar la diferencial necesitamos un signo menos, multiplicar por un menos 1 y entonces sacar un factor menos 1 que solamente lo escribimos como menos, igual que aquí, ¿verdad? El 1 es como coeficiente, podemos no escribirlo. Y hacemos el cambio de variable. Entonces quedará menos la integral de 1 menos u al cuadrado diferencial de u. De ahí desarrollamos el binomio y tenemos la integral de 1 menos 2 por u al cuadrado más u a la cuarta diferencial de u. Integramos. La integral de 1 es u, la integral de u al cuadrado es u al cubo sobre 3 y la integral de u a la cuarta es u a la quinta sobre 5. Más una constante de integración. Finalmente, regresamos a la variable original y u en este caso lo sustituimos por coseno, entonces queda coseno de x menos 2 tercios coseno al cubo de x más coseno a la quinta de x entre 5 más una constante de integración. Y ese sería el resultado de esta integral. El siguiente ejercicio sería, si tenemos una potencia impar
de seno de X. De hecho, se ve feo escrito así, ¿verdad? Vamos a escribirlo entonces mejor así. Seno de X a la 2K más 1 diferencial de X. ¿Cómo procederíamos? Tendríamos la integral de seno al cuadrado de X a la K por seno de X diferencial de X. Luego sustituimos seno al cuadrado como 1 menos coseno cuadrado de X a la K por seno de X de X. Y aquí hacemos el cambio de variable. U es coseno de X, diferencial de U es menos seno de X de X. Entonces, tomamos un menos 1 dentro de la integral y un menos 1 fuera de la integral, que solo lo escribimos como el signo. Y entonces, haciendo el cambio de variable, lo voy a escribir abajo, tendríamos menos la integral de 1 menos u al cuadrado a la 2 a la k diferencial de u. Y ¿cómo obtendrían una fórmula para esta última integral? Para resolver esa pregunta, vamos a recordar cómo es el desarrollo de un binomio de Newton. Tenemos en este caso a menos b a la k. Empecemos con un ejemplo. A menos b a la 7 es igual a. Al desarrollar, notamos que habrá un número de términos, uno más que el exponente. En este caso serán 8 términos. Y también sabemos que los exponentes van a decrecer en el primer término y van a crecer. El 1 como exponente no lo escribimos. Y van a crecer en el segundo término, que en este caso es la b. Entonces, tenemos, bueno, el exponente 1 no se escribe, 2. Si el binomio es de la forma a menos b, siempre se empieza con signo positivo y al desarrollar los productos, notamos que los signos se van alternando. Aquí voy a escribir el más por acá porque hay un coeficiente, más y menos. Y luego numeramos los términos y procedemos como sigue. El coeficiente del primer término es 1 y luego vamos para obtener los coeficientes de los siguientes términos, lo que hacemos es 1 por 7 entre el número de términos. 1 por 7 entre 1. Para el siguiente tendríamos el anterior, que es 1 por 7. En el numerador podemos dejarlo como 7. 7 por 6 entre el número de término, que es el segundo. 7 por 6 entre 1 por 2. Y así continuamos. Entonces tendríamos
el coeficiente anterior por el exponente de A, que en este caso es 5, dividido entre el número de término, que es el tercero. Entonces, obtenemos este desarrollo. Ahora, definamos las combinaciones de n elementos tomados de K en K. Creo que va a haber un problema con la notación que estamos usando. De K tomados de J en J. Vamos a definirlo como K factorial entre J factorial por K menos J factorial, donde el factorial de un número entero, por ejemplo, en este caso 7, 7 factorial es 7 por 6 por 5, etcétera, hasta el 1. Es decir, este coeficiente que tenemos en el último término es 7 factorial. Notemos, entonces, que cada una de los coeficientes podremos expresarlos de esta manera como sigue. Entonces, el desarrollo de A menos B a la 7 podemos expresarlo de esta manera. Notemos, por ejemplo, en el coeficiente de A cuadrada B a la quinta, A cuadrada B a la quinta, este que tenemos aquí, y que también es este. ¿Sí? Entonces, nada más para verificar, tendríamos que las combinaciones de 7 elementos tomados de 5 en 5, según la fórmula que acabamos de escribir, es 7 factorial entre 5 factorial por 7 menos 5 factorial. Por definición de 7 factorial es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, pero los últimos términos también los podemos expresar como 5 factorial entre 5 factorial por 2 factorial. Entonces, aquí, 4, 3, 2, 1, 2 factorial. Podemos cancelar 2 factorial con 2 factorial y justamente lo que obtenemos es este cociente, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 entre 5 factorial. Y podríamos hacer lo mismo con cada uno de los otros términos. Entonces, podemos expresar A menos B a la 7 como la suma desde que J es igual a 0 a K de, recordemos que los signos se van alternando, entonces sería menos 1 a la J por las combinaciones de K tomados de J en J por a la K menos J por B a la J. Si verifican término a término, podemos corroborar que el desarrollo de el binomio, en este caso, bueno, aquí escribí K, pero es 7, ¿verdad? Para el caso particular. Y por lo tanto, para un caso general, tendríamos A menos B a la K, es la suma, justo como lo había escrito, desde que K es igual a 0 hasta K, de menos 1 a la J, C, las combinaciones de K tomadas de J en J, a la K menos J, B a la J. Ahora,
voy a considerar esta última fórmula y para evaluar la integral, la voy a colocar por acá. Y vamos a relacionar A con 1 y B en este caso, con A igual a 1 y B que es igual a U al cuadrado. Entonces, tendríamos que esta integral la podemos reescribir como menos la integral de 1 menos U al cuadrado. Hacemos las sustituciones, entonces sería la suma desde que J es igual a 0 acá de menos 1 a la J por las combinaciones de K tomados de J en J, y en este caso A es 1, entonces 1 a la K menos J, B es U al cuadrado, entonces sería U al cuadrado a la J de U. Menos 1, las combinaciones de K tomadas de J en J y 1 a la K menos J son constantes. Las constantes salen de la integral, entonces podríamos escribirlo así como menos 1 a la menos 1 a, bueno, este signo. Las constantes las podemos sacar, en este caso las podemos sacar de la integral, pero como aquí dentro de la integral hay una suma en donde estas constantes dependen del índice, lo que podemos aplicar es que la integral de una suma es la suma de las integrales, entonces integrando término a término, tendríamos que la integral sería la suma desde que J es igual a 0 hasta acá, y menos 1 a la J es una constante. Las combinaciones de K tomadas de J en J es una constante también. Menos 1 elevado a cualquier potencia, 1 elevado a cualquier potencia da 1, entonces en este caso ya ni lo escribimos, y aquí tendríamos U a la 2J, cuya integral es U a la 2J más 1 entre 2J más 1 más una constante de integración. No se confunda la de las combinaciones con esta C de la constante de integración. ¿Cómo la escribiremos para que no se confunda? Bueno. Y sustituimos ahora U por el cambio de variable que habíamos hecho, entonces queda menos la suma desde que K es igual a 0 hasta K de menos 1 a la J, C, las combinaciones de K tomadas de J en J, U, que es coseno de X, a la 2J más 1 entre 2J más 1 más una constante de integración. Y de este modo tenemos una fórmula para la integral de seno de X elevado a una potencia impar, diferencial de X, que sería igual a lo que acabamos de deducir. Se queda de tarea
hacer una deducción parecida para, entonces aquí tarea. Para la siguiente integral. Entonces, calcular la integral de coseno de x elevado a una potencia impar. K en este caso es un número entero. Y pues lo van a, no, ya no es muy complicado el cambio, nada más hay que darse cuenta de qué cambiaría, ¿verdad? En este caso, cómo definen U y cómo aplican el teorema del binomio, y tendrían también una fórmula de integración eh, para las potencias impares de coseno. Y con eso termina la clase de hoy.